Escribir es una de las cosas que más aprecio en esta vida, es una de las cosas que más amo, porque es uno de los momentos en los cuales tienes este acercamiento íntimo y profundo contigo mismo, con tu inconsciente, con tu subconsciente, en donde la transparencia se nota, es palpable, no puedes engañarte a ti mismo cuando estás escribiendo, tienes que ser completamente honesto porque el texto es el reflejo de lo que eres como persona, es el reflejo de lo que llevas en la mente y es el reflejo de cómo te manejas en la vida día a día y de cómo es tu visión hacia el mundo y hacia la humanidad. Mi nombre es Cristian Vilchis y bienvenidos al Ojo del Cuervo. El día de hoy les voy a compartir acerca de mi experiencia o la manera en cómo yo creo mis historias, la manera en que escribo, qué es lo que pienso y cuáles son todas aquellas cosas que pasan por mi mente en el momento en el que me siento, agarro mi teclado y empiezo a escribir. También les voy a compartir acerca de mis conflictos que he tenido o que he visto al momento de que la gente lea mi cuento y también muchas cosas positivas como pues también negativas porque evidentemente no todo es positivo, no todo es negativo, hay que encontrar la neutralidad, aunque parece que eso ya es muy difícil en estos tiempos porque siempre tiene que haber un polo en el que tengas que permanecer. Creo que más de uno nos han dicho que escribir ya no es algo redituable, creo que nos han dicho más de uno que ya nadie está poniendo interés en los libros y creo que todos hemos escuchado esta cuestión de para qué hay que leer si ya todo lo podemos conseguir por medio de internet o inteligencias artificiales o incluso podemos obtener esa información en TikTok o en YouTube o en los ríos. Los libros son una herramienta poderosísima, una herramienta que no puede ser equiparada a ninguna otra cosa porque portan conocimiento, visiones de personas que tenían hace mucho tiempo y que nos advertían hasta cierto punto en qué nos podríamos convertir. Los libros de filosofía, los libros de historia, geografía, ciencias naturales, todo eso hasta cierto punto nos advierten y nos previenen para el momento en el que estamos viviendo. Entonces parece que los libros hasta cierto punto se han vuelto como una especie de lujo innecesario porque todo lo queremos, al menos lo que he visto, todo lo queremos rápido. Estamos en una época de nuestra vida, estamos en una época de la historia en donde la inmediatez y la imagen le está ganando al texto, le está ganando el pensamiento, lo cual se ha vuelto muy difícil porque estamos creando imágenes, estamos creando ídolos falsos y estamos creando aspiraciones falsas que nunca se pueden llegar a completar o tal vez ni siquiera existen. O al menos mi concepto de aspiración es: te voy a mantener constantemente estimulado, te voy a poner un deseo, te voy a poner una meta, aún sabiendo que tú no vas a conseguir esa meta. Juego con ese miedo que tú tienes de fracaso y entonces te trato como quiera, pero siempre te voy a estar dando como pequeñas probaditas de lo que puedes llegar a conseguir, pero sin conseguir nada, y al momento que ya no me sirvas te desecho y te mueres. Y es por eso que hasta cierto punto los libros no tienen tanto auge, porque ya estamos tan metidos e inmersos en nuestra propia imagen, en nuestra propia productividad, que lo que importa más es hacer y no tanto el texto, la calidad que estos tengan. Escribir es una de las cosas más bonitas y más pesadas que puede existir en este mundo porque te estás enfrentando a ti mismo o a ti misma. Estás viendo de qué eres capaz, estás viendo qué es lo que crees, estás viendo cuáles son tus éticas, cuáles son tu moral, cuáles son tus ideales. Al final de cuentas, la escritura es el resultado de una persona, de todo lo que has construido a lo largo de los años y no puedes esquivar eso. Estás representando tu identidad, estás representando tu pensamiento y a veces puede ser un poco frustrante el hecho de tener la página en blanco y no tener absolutamente nada porque a veces en ese momento es cuando uno se cuestiona: ¿seré lo suficiente? ¿O se me va a acabar las ideas? ¿O tal vez ya no tengo ninguna creatividad o algo así? La confrontación de empezar algo siempre es de las más difíciles porque a veces no sabes ni cómo y a veces tienes que dar un salto de fe. Al escribir, al igual que el arte, yo creo que no cualquiera puede hacerlo. Necesitas una técnica, necesitas aprender, necesitas crear, desarrollar una escuela, porque si no sería como dar patadas de ahogado en un mar enorme en el cual solamente estás manteniéndote a flote, pero pues no sabes ni siquiera a dónde ir, ni siquiera tienes un rumbo fijo porque solamente estás haciendo ruido. Y eso es lo que pienso de las personas que piensan que todos pueden ser artistas o que todos pueden escribir. Solamente generan ruido, generan estímulos constantes para que la gente diga: mírame, yo soy algo importante, y al final no tiene nada porque la identidad la construyen solamente a raíz de una desesperación por miedo a la inexistencia o miedo a desaparecer. Y después de que aprendes esa técnica necesitas experimentar con eso y destruir esa técnica, y ahora sí podrás moverte libremente por donde quieras, pero ya con algo asegurado, ya con una técnica sólida, ya con algo, ya con una escuela previa que te enseñó a hacer lo que no quieres ser o lo que te gustaría hacer. Considero que al escribir o al crear cual sea que sea la cosa que estés creando, más que en el arte, no tiene que existir ninguna clase de ética, moral o limitante, porque siento que cuando tú consideres como, o cuando llegas a esta clase de ética, es como de te frenas, dejas de experimentar por miedo a ir más allá, por miedo a que digan: es que no está bien, es que es incorrecto, es que no vas a ser aceptado, es que no tienes que ser de esta manera. El artista, al final de cuentas, es una persona que percibe la realidad, o al menos una representación de la realidad, la pone en abstracto, la reconceptualiza y después la representa en sea lo que tenga que representar y lo comparte. Yo discuto mucho con mis compañeros o compañeras porque muchos dicen que el artista tiene que estar a merced
merced de lo que la gente quiera, y no, yo no soy de esas personas. El artista no trabaja a la gente, el artista o el creador no trabaja para darle gusto a alguien, trabaja para experimentar, trabaja para indagar y trabaja para expresar lo que él ya identificó o las cosas que él ha visto y ha pensado a lo largo de todo ese mundo que tuvo que percibir antes de crear la obra. Yo considero que debes de transgredirte, considero que debes de dejar a un lado todas esas creencias, tanto buenas como malas, independientemente de cuáles tengas, tienes que dejarlas a un lado para poder ir más allá de lo que tú crees que eres, porque si no solamente terminas en un sesgo de confirmación por miedo y entonces te reprimes. No puedes escapar de lo que escribes, no puedes escapar de lo que eres y en algún momento va a salir a la luz, y más cuando estás escribiendo. Con respecto a cómo ya es mi proceso de escritura con esto que les acabo de decir, lo primero que yo hago es que se me presenta el hecho, interpreto el hecho, relaciono el hecho con lo que yo considero y con la escuela que tengo, con lo que he aprendido, con lo que he leído, con lo que he analizado previamente. Una vez que tengo una base sólida, entonces me quedo pensando cuál es el mensaje que voy a dar con todo este problema, con todo este caos, con toda esta bola, y qué mensaje va a ser el que voy a tener al respecto, ¿no? Entonces pienso la manera en cómo crear una historia, pienso personajes, pienso historia, pienso en qué época se podría adaptar mejor esa historia que estoy pensando, y una vez que tenga esa narrativa o una vez esa imaginación o esa imagen en la cabeza de cómo van a ser las herramientas literarias que voy a utilizar, empiezo a escribir. A veces puede ser un poco cansado, porque cuando escribo muchas veces es muy padre, en algunos momentos es un poco triste y es demasiado agotador, porque me llevo a lugares en los cuales no me creía capaz de ir, y a veces entras en conflicto y dices, esto me está sobrepasando, me tomo un respiro, salgo a caminar un ratito o me desahogo, y después de eso vuelvo a retomar el proyecto, porque a veces puede ser muy caótico. También quiero comentar otra cosa, y esta también es una de las cosas que hasta cierto punto a mí me tiene un poco... Y es que actualmente vivimos en una época en donde también la gente quiere constantemente ser vista, quiere ser validada. Es como si te expusieras de tal manera, dijeras, hey, estoy vivo, necesito que me miren, necesito hacer ruido para que sepas que estoy existiendo, y en el momento en que ya no hace ruido, entonces ya estás desconectado. Estar desconectado actualmente implica dejar de existir, porque ya nadie te ve, ya nadie te puede decir nada. Entonces estamos constantemente metidos en un sector en el cual estamos siendo apuntados con fusiles y estamos parados en un patíbulo, aún sabiendo que nos puede llevar a una especie de destrucción. Y a eso es lo que voy al siguiente punto. A veces cuando haces arte tienes que afrontar esto, tienes que afrontar que te estás poniendo en un patíbulo, tienes que afrontar que estás hasta cierto punto poniéndote en un pedestal en el cual sí te van a ver, pero muchas veces va a ser para una especie de juicio. Es como si estuviéramos en la antigua Francia y estuviéramos subiendo de manera voluntaria la guillotina, la expectativa de toda la gente para ver un espectáculo. Al final de cuentas, el artista o el creador no tiene que vender un espectáculo, pero sí la gente se va a encargar de hacer un espectáculo con eso. Al final de cuentas, en el arte o lo que tiene que ver con instrucción o filosofía y todo ese show, no existe una verdad absoluta. Se lucha por una verdad, se lucha por hacer que una verdad sea real, y se lucha por el hecho, y se lucha por la interpretación. Pero si se trata de buscar una realidad, ni siquiera sabemos qué es una realidad. Es como el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, como lo decía Platón, o si no lo podemos ver como la voluntad y la representación, como Schopenhauer. Pero a veces si te dejas gobernar por qué puede pasar, y sí, se puede transformar, se puede llegar a transformar en un qué hubiera sido sí o qué hubiera pasado sí. Y la gente usualmente cuando no le gusta algo o cuando no está de acuerdo con algo te va a atacar, y cuando está teniendo una creencia o cuando estás atacando algo, y más si es algo como moral o ética, siempre van a decir o estás mal o no tienes que hacer eso o tienes que hacer otra cosa. Muchas veces por ese miedo que la gente da o que estos buenos valores tienen, la gente no se atreve, o los artistas o los creadores no se atreven a ir más allá por esa justicia social que se va a crear alrededor de una sola cosita. Y entonces ¿qué tenemos? Todos haciendo lo mismo, todos repitiendo lo mismo, todos escuchando exactamente lo mismo, porque es lo que está bien permitido, es lo que está bien consumido y es lo que se percibe como algo que haga ciudadanos prósperos, ciudadanos que comulguen bien. Así funciona la gente. Naces con privilegios dentro de una sociedad, pero en el momento en que tú traiciones o cuestiones esos privilegios, entonces te conviertes en un enemigo y mereces ser violentado por eso. E incluso este video puede ser muestra de eso mismo, porque ahorita estoy subiendo este video y seguramente me estoy arriesgando y también me estoy subiendo este mismo patíbulo o esta misma ejecución en donde la gente me va a poder empezar a criticar. Una de las cosas, para hacer un cierre, que me gustaría decir es que hay que aprender a diferenciar la obra del artista. Conversaba hace poco con un amigo y he tenido muchos compañeros y compañeros así que dicen, es que yo no voy a escuchar la música de Michael Jackson, o no me gusta porque el vato tenía unas actitudes curiosas con los niños, ¿no? Y es como de, ok, pero su música era buena. Por ejemplo, Edgar Allan Poe fue un muy buen escritor y ya sabemos todo lo que hizo, ¿no? Pues Edgar Allan Poe es uno de los más conocidos, pero el vato se casó con su prima que tenía 12 años en ese momento, pero eso no demerita su trabajo. Hay que aprender a dejar
dejar eso, no se dejen llevar solamente por el lado superficial, porque autores como ellos lo que hacen es utilizar como que exposición brutal hasta cierto punto para poder analizar y poder dejar algo con un mensaje mucho más subyacente que tiene que ver con algo real, con algo que puedes ver. No se van solamente por lo superficial, porque todo está pensado de una manera, o al menos pienso pensar que todo está pensado y todo tiene un subtexto más allá de lo que te dejan ver ese tipo de autores, como lo puede ser Dostoyevsky, Cioran o cosas así, ¿no? Entonces, o autores así, perdón. Mi novia me dijo hace tiempo, la vida no se trata de perfección, se trata de evolucionar. Y eso es lo que se tiene que hacer con el arte, y eso es lo que se tiene que hacer con la escritura. Evolucionar. En el momento en que la gente deje de evolucionar, deje de pensar, deje de escribir y deje de leer, va a ser en el momento en que no va a existir algún fin, no va a existir un sentido y vamos a llegar a nuestra extinción, o como dirían los hinduistas, a nuestro Kali Yuga.